El ritual ancestral y las sombras del bosque prohibido. Hola a todos, aquí les traigo una historia de suspenso y terror. En los tiempos antiguos, cuando la tierra era joven y los ríos cantaban melodías ancestrales, existía una pequeña aldea llamada Villa Esperanza, escondida en un valle fértil rodeado por densos bosques. Los aldeanos vivían en armonía con la naturaleza, agradeciendo cada amanecer y respetando cada anochecer. Sin embargo, había una regla que todos seguían sin cuestionar: nadie debía salir de sus casas después de la puesta del sol. Según la leyenda, hacía muchos siglos, un grupo de colonos llegó a este valle en busca de un hogar. Fueron recibidos con amabilidad por una tribu indígena que habitaba la región, pero los colonos, cegados por la codicia, traicionaron a los indígenas, arrebatándoles sus tierras y dejando un rastro de destrucción a su paso. Antes de morir, el chamán de la tribu lanzó una maldición sobre los invasores: el espíritu de la noche vendrá a reclamar lo que es suyo, y aquellos que se atrevan a desafiar su dominio desaparecerán para siempre. Los años pasaron y la maldición se convirtió en una historia para asustar a los niños, hasta que una noche, durante la luna llena, el primer colono que se aventuró a salir de su casa después del anochecer desapareció sin dejar rastro, dejando solo un rastro de sangre en la entrada de su hogar. Desde entonces, cada generación transmitió la advertencia: nunca salir de casa después del anochecer. El tiempo pasó, y la modernidad llegó a Villa Esperanza. Los viejos cuentos fueron relegados a meras supersticiones, y la regla de no salir después del anochecer fue olvidada por muchos. Una noche, durante una fiesta en la plaza principal, algunos jóvenes, desafiando las antiguas tradiciones, decidieron aventurarse en el bosque cercano para probar su valentía. Entre risas y bromas, se adentraron en la espesura. La luna, que había estado escondida detrás de nubes oscuras, salió de repente, iluminando el bosque con una luz espectral. Fue entonces cuando lo escucharon, un susurro profundo y gutural, como si la misma tierra hablara. Los jóvenes intentaron regresar, pero algo oscuro y etéreo los rodeó. La temperatura descendió abruptamente y el aire se llenó de un olor metálico. Uno por uno, comenzaron a desaparecer, arrastrados por sombras invisibles que susurraban en una lengua antigua. Solo uno de ellos, un joven llamado Joaquín, logró escapar, corriendo tan rápido como sus piernas se lo permitieron hasta llegar a la aldea. Entró tambaleándose en la iglesia del pueblo, donde el anciano sacerdote, el padre Gabriel, lo encontró. Joaquín, con los ojos llenos de terror y su cuerpo cubierto de arañazos, contó lo que había sucedido. El padre Gabriel, con el rostro pálido, supo de inmediato que la antigua maldición había despertado. Reuniendo a los pocos ancianos que aún recordaban las viejas historias, decidieron ir en busca de la única persona que podía ayudarlos: María Pérez, la anciana más vieja del pueblo, que conocía las historias de su abuela sobre las sombras de la noche. María, al escuchar el relato de Joaquín, asintió con gravedad. El espíritu de la noche ha despertado. Debemos realizar el ritual de apaciguamiento antes de que reclame más vidas, dijo. Con instrucciones precisas, reunió a los aldeanos en la plaza central. En el centro, encendieron una gran hoguera y comenzaron a cantar antiguas melodías que habían sido transmitidas de generación en generación. El aire se llenó de una sensación pesada, y las sombras comenzaron a moverse en los bordes de la luz. María, con un amuleto de cristal en la mano, recitó palabras en una lengua olvidada. Las sombras se retorcían y aullaban, pero no podían atravesar el círculo de luz. Con un último suspiro, las sombras se desvanecieron, dejando una calma inquietante. El pueblo quedó en silencio, pero también entendiendo que la maldición nunca se había ido por completo. Desde aquella noche, los aldeanos recuperaron la antigua regla de no salir después del anochecer, recordando siempre el sacrificio y el valor de aquellos que desafiaron la oscuridad y de los que mantuvieron viva la memoria de los antiguos. Villa Esperanza volvió a ser un lugar tranquilo, pero cada generación contaba la historia de las sombras en la noche, asegurándose de que nadie olvidara el precio de la traición y la importancia de respetar las advertencias de los ancestros. Villa Esperanza estuvo tranquila. Por un tiempo, los ancianos pensaron que ya había acabado, pero las criaturas se alejaron para luego regresar con más bríos. Ahora se buscaba enfrentar la batalla final.
Las criaturas infernales, enfurecidas por la interrupción del ritual, desataron un vendaval de viento que giraba como un remolino y rugía como un tornado, arrancando árboles de raíz y lanzando escombros por el aire. La anciana María, con su amuleto de cristal brillando débilmente en la penumbra, sintió la ira de las sombras a su alrededor. Su voz apenas se escuchaba sobre el estruendo, pero gritó con urgencia a los aldeanos: «Vámonos de aquí. Debemos traer a Fernando, pues él tiene más poderes que yo». Laura, Joaquín y el padre Gabriel asintieron rápidamente, ayudando a María a retroceder hacia el sendero que llevaba de vuelta al pueblo. Mientras corrían, el viento parecía perseguirlos, susurrando en una lengua antigua y maldita. El bosque, normalmente un refugio tranquilo, se había convertido en un laberinto aterrador de sombras danzantes y árboles crujientes. Llegaron al pueblo exhaustos y golpeados por el miedo. Fernando, un hombre de mediana edad con una mirada intensa y una presencia imponente, era conocido por sus conocimientos profundos de las antiguas artes místicas. Cuando escuchó la historia de María y el ataque de las criaturas infernales, su rostro se endureció con determinación. «Debemos actuar rápidamente», dijo Fernando, reuniendo sus herramientas, un libro de conjuros, hierbas sagradas y un báculo tallado con símbolos arcanos. «Las sombras buscan venganza, pero podemos apaciguarlas y restaurar el equilibrio». El grupo, ahora liderado por Fernando, regresó al bosque prohibido, esta vez con una estrategia clara. Llegaron a la cueva donde la maldición había sido originalmente sellada. Fernando comenzó a trazar un círculo en el suelo con sal y polvo de hueso, mientras murmuraba encantamientos antiguos. Los aldeanos se unieron a él, cantando en armonía, fortaleciendo el poder del ritual. Las sombras emergieron de nuevo, más feroces y numerosas, pero Fernando permaneció impasible. Con un gesto decidido, alzó su báculo y lo golpeó contra el suelo, desatando una ola de energía luminosa que hizo retroceder a las criaturas. «Por el poder de nuestros ancestros, vuelvan al lugar de donde vinieron», gritó, su voz resonando en la caverna. Las sombras se retorcieron y aullaron, intentando resistir, pero el círculo mágico las contenía. Fernando continuó el ritual, recitando palabras en la lengua de la tribu original que había lanzado la maldición. Poco a poco, las sombras comenzaron a desvanecerse, atrapadas por la luz y el poder del conjuro. Finalmente, con un último grito desgarrador, las criaturas desaparecieron en una explosión de oscuridad y viento, dejando el bosque en un silencio sepulcral. Fernando cayó de rodillas, agotado, pero victorioso. María se acercó a él, colocándole una mano en el hombro. «Lo has hecho, Fernando. Has salvado a Villa Esperanza». Con las sombras finalmente apaciguadas, la calma regresó al pueblo. Los aldeanos reconstruyeron sus hogares y continuaron con sus vidas, pero nunca olvidaron la noche en que las sombras casi los reclamaron. La leyenda de las sombras de Villa Esperanza se convirtió en una advertencia aún más fuerte para las generaciones futuras, asegurándose de que las tradiciones y los antiguos conocimientos nunca se olvidaran. El sacrificio y la valentía de Fernando, María y los demás aldeanos se convirtieron en el núcleo de la historia, un recordatorio de que, a veces, la clave para derrotar a la oscuridad reside en el poder del conocimiento y la unidad de la comunidad. Si te ha gustado el video, regálame un like, comenta y comparte, pero sobre todo suscríbete a mi canal, es gratis y a mí me ayudarías un montón. Si deseas, dale a la campanita para cuando suba otro video. YouTube te informe. Gracias.